Primera comunicación que va a ser llevada a cabo por Luis Lomba de Teresa, que nos va a hablar del uso clínico de la realidad virtual en el abordaje del equilibrio en pacientes con trastorno mental grave, que es fisioterapeuta del Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora. ¿Vale? Pues, sin más, empezamos. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, a Pablo por pensar en mí para poder compartir la jornada, esta primera jornada de hoy, y gracias a Mutua Terrassa por poder organizar esta primera jornada y poder compartir las experiencias que todos hacemos en nuestro día a día. Yo os voy a presentar hoy algo que normalmente no es muy conocido, que es el trabajo en trastorno mental grave, en el que hay muy pocos profesionales, sobre todo fisios, y en el que no es muy conocido. Entonces, al final parece que es un paciente un poco más raro, un paciente distinto, que no estamos acostumbrados a tratar con él, pero luego en el fondo yo creo que hablaremos todos un poco en el mismo sentido. Voy a empezar describiendo un poco el tipo de hospital en el que trabajo, que es un hospital público, es un hospital... A ver si consigo que esto funcione. Ahora. Voy a empezar describiendo el tipo de hospital, luego los pacientes con los que trabajamos normalmente, los objetivos que tenemos marcados con esta herramienta, qué ejercicios usamos con ellos, los resultados, luego voy a hablar de un caso clínico y luego las pequeñas dificultades pues, que nos encontramos en nuestro día a día. El hospital, como os he dicho, es un centro monográfico de salud mental que es referencia a la Comunidad de Madrid para el trastorno mental grave. Pertenece a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, de SERMAS, cuenta con 334 camas y está dividido por unas unidades de corta estancia, de media, de larga, luego tenemos un hospital de día y también tenemos una unidad de adicciones. ¿Qué pacientes? Vamos a encuadrar un poco el tipo de pacientes que vemos. Al final hay muchas etiquetas diagnósticas que a priori pueden asustar un poco, sobre todo si no estás muy relacionado con la salud mental, como me pasó a mí al principio, que yo venía de otro ámbito y fue llegar aquí y estar un poco impactado, ¿no? Pero al final son etiquetas diagnósticas. Lo que cuenta en realidad es la dependencia que tiene el paciente o la persona en este caso. Los pacientes son todos mayores de edad, mayores de 18 años, y el problema que tienen es que tienen mucha comorbilidad, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha cardiopatía, tenemos mucha patología respiratoria, tenemos mucha obesidad, muchos síndromes metabólicos, derivados casi todo del síndrome de inmovilidad que todos tienen, ¿no? Al tener mucha comorbilidad, están muy medicados. Ya la medicación psiquiátrica tenemos un serio problema con todos los síntomas y todos los signos extrapiramidales que presenta el paciente por dicha medicación, pero junto con toda la demás, pues al final es un caldo de cultivo perfecto pues para que en una escala Dalton, si está relacionado con ella, sea mayor de 3, por lo que el riesgo de caída es muy alto. De ahí que nos centremos un poco en trabajar lo que es el equilibrio, que luego secundariamente trabajamos otra serie de cosas, pero principalmente el equilibrio y principalmente la adherencia al tratamiento, que es una cosa que nos cuesta bastante con este tipo de pacientes. Como objetivo principal es generar adherencia. Es un paciente que es muy complicado de trabajar y es muy complicado vincular con él. Nosotros no podemos fijarnos ninguna meta si no tenemos una vinculación con el paciente. Una vinculación tanto personal como del equipo, como la propia terapia. Es una terapia que nosotros llevamos poco tiempo con ella, relativamente, llevamos unos 3 años, en el que nunca habían tenido un contacto con este tipo de tecnología. Entonces, el presentar a un paciente estas características algo tecnológico, pues muchas veces les chirría. Entonces, por eso necesitamos hacer un trabajo importante de adherencia al tratamiento, de vincular con el paciente para poderle presentar
pues una serie de terapias alternativas hasta la fecha. Buscamos también favorecer una continuidad en el tratamiento, en el que pues, ya no solo que vengan, sino que continúen con la propia terapia que les estamos presentando. Y el fin último, por supuesto, es mejorar equilibrio y mejorar coordinación, precisamente para evitar todas esas caídas que se nos dan por el tipo de paciente que tenemos y el tipo de medicación que se les da. Trabajamos específicamente el control corporal, el equilibrio dinámico, coordinación en general. Ya os decía, la escala Downton, si estáis familiarizados con ella, simplemente con la medicación ya es mayor de 3. Si ha tenido cualquier otra cosa, pues ya la puntuación va subiendo y el riesgo de caída es mucho más alto. Todos los síntomas extrapiramidales que genera la medicación nos causan mucho problema. ¿Cómo conseguimos un poco esa adherencia? Pues mediante un poco el juego, ¿no? El juego que puede interpretar el paciente cuando usamos la herramienta Reametrix. Al final es un entorno lúdico, es un entorno seguro, en el que es más fácil generar un poquito de adherencia, darle un poco de zanahorias al paciente para que se sienta cómodo y quiera volver. Reduciendo el rechazo que muchas veces genera un tratamiento habitual. Incluso la terapia manual muchas veces es rechazada. Por el contrario del resto de la población, que todos están deseando que les toquemos, ¿no? Muchas veces estos pacientes, en función de qué fase estén, sobre todo si es una fase aguda, son completamente reacios al contacto físico. Entonces, es una herramienta alternativa para poder entrar, a poder pues, luego desarrollar un contacto físico, otro tipo de terapia, o incluso a lo mejor solo trabajar con esta herramienta nada más, que nos es muy útil. Facilitamos la participación activa en un contexto controlado y adaptado a sus capacidades. Es importante el tema de sus capacidades. Nosotros hemos elegido la semi-inmersiva, tenemos 3 tipos, ¿no? Pues nos hemos decantado por la semi-inmersiva por el tipo de paciente que tenemos. Tenemos unos pacientes que a priori son un poco más torpes, insisto, les cuesta el tema del equilibrio, tienen mucha deficiencia sensorial, entonces el uso de dispositivo más inmersivo les puede generar un poco de malestar o de angustia o sensación un poco como extraña. Entonces nos decidimos por la semi-inmersiva y de momento la verdad que vamos muy bien. Hay un montón de ejercicios, ya lo conocéis, pero usamos relativamente pocos. Y diréis, bueno, pues esto está un poco desaprovechado. Es cierto que está un poco desaprovechado, pero el perfil de paciente que tenemos necesitamos ejercicios que tengan que repetir muchas veces. Al final la repetición genera confianza y genera más adherencia. Al final, si un paciente está cómodo en lo que realiza y no estamos continuamente cambiándole de ejercicio, pues al final se encuentra en un entorno seguro, en un entorno controlado, ya sabe a lo que viene. Es un paciente que se beneficia mucho del orden. Normalmente son pacientes un poco caóticos, entonces el ordenarles un poco en horario y el tipo de ejercicios que vayan a hacer, sabiendo lo que ya van a hacer, eso les tranquiliza bastante, entonces genera un poquito más de confort. ¿Qué buscamos con estos 2 ejercicios? Pues el primero, con los alcances mixtos, pues es un poco la disociación entre miembro superior y miembro inferior, ¿vale? Mejoramos también el tiempo de reacción, que es importante a la hora pues, de evitar una caída. Si puedo agarrarme rápido a algo, pues la voy a evitar. La coordinación oculomanual y el equilibrio dinámico. Conseguimos con ambos ejercicios. Normalmente solemos empezar con alcances mixtos, luego trabajamos el desplazamiento lateral con la flexoextensión de hombro. Es un paciente normalmente que tiene mucha dificultad para moverse, incluso mucha dificultad para comer. Entonces estos ejercicios nos sirven para que luego los compañeros de terapia puedan trabajar un poco la movilidad más fina del miembro superior. Luego trabajamos también equilibrio estático mediante trabajo de miembro superior en diferentes posiciones, generando pequeños cambios en su centro de gravedad, lo que conlleva que tenga que hacer unos pequeños ajustes, unos microajustes, ¿vale? Para controlar esa postura. Secundariamente, que esto también nos ocurre mucho, tenemos pacientes con mucha kinesiofobia, mucho dolor crónico, que ellos están recordando continuamente y siempre quieren ser atendidos de lo mismo. Yo me he fracturado un tobillo hace 15 años, pues ellos tienen grabado a fuego que tienen un tobillo fracturado, que eso sigue en fase aguda y que no pueden hacer nada, o que tienen un dolor lumbar, o que han tenido una cirugía escoliótica, o han tenido una cirugía lumbar, o tienen cualquier patología
esa zona en la que se merman mucho ellos mismos. Entonces, secundariamente, todo este trabajo hace que esa movilización del segmento pues, se desensibilice un poquito, ¿no? Trabajamos esta coordinación óculo-manual y trabajamos la lateralidad, que parece que es algo muy básico, pero en este tipo de pacientes la lateralidad muchas veces está alterada. Entonces no saben discernir muy bien de izquierda a derecha. Estos ejercicios con los colores nos ayudan bastante. Y por último con ellos hacemos... Al final, bueno, la selección de los ejercicios ha sido un poco prueba y error. Lo que hemos visto es que determinados ejercicios tenían mejor aceptación que otros, entonces tenemos que buscar un equilibrio entre lo que el paciente tolera y nuestro objetivo. Entonces, en función de eso, pues esto es un tira y afloja hasta que hemos encontrado una serie de ejercicios que nos valen más o menos a los dos, ¿no? Solemos acabar con este porque ellos identifican que este ejercicio es como lo más parecido a un ejercicio en la vida real, ¿no? Pues el andar caminando con una serie de obstáculos. Es una cosa que ellos, en el hospital, a determinados horarios, se ponen muy nerviosos, por ejemplo, con el tema de las comidas. Es un paciente que el tema de la comida lo lleva regular, entonces se pone muy ansioso, ¿no? Entonces, en determinados momentos, como es momento de comedor, momento de cenas, momentos de meriendas, hay con mucho tumulto. Entonces, el generar un poco, el dar alguna herramienta a estos pacientes para que se desenvuelvan en una actividad, pues como puede ser el andar y el esquivar obstáculos, que parece muy simple, pero en eso radica también un poco el éxito en este tipo de pacientes. Necesitamos cosas muy simples para que ellos comprendan bien, ¿no? Entonces, este en concreto les gusta bastante. Que ya, insisto, que es lo que ellos identifican como una experiencia lo más parecido a la vida diaria. ¿Qué resultados tenemos con ellos? Pues la verdad es que son bastante buenos. Estamos bastante contentos. Hemos visto que tenemos mayor asistencia a nuestras sesiones, cosa que antes nos costaba un montón y que teníamos que coordinar con las unidades para que el paciente en muchas ocasiones se le acompañase, porque es un paciente que en determinadas unidades, el paciente de larga estancia anda un poco por el hospital a sus anchas, por decirlo de alguna manera. Entonces, pinchar un poquito al paciente para que venga a las terapias, pues desde que tenemos la herramienta acuden un poquito más. Participan más en los programas, no solo con Reametris, en el resto de programas de rehabilitación, que nos viene muy bien. Hemos reducido el absentismo. Tenemos un mayor número de sesiones terminadas, que al final esto pues, es muy importante, porque si de las 4 patas de una silla nos quedamos cojos en una, pues al final el tratamiento no va a ser igual de efectivo. Entonces al final conseguimos que completen el resto de sesiones. Tenemos una mayor continuidad de los programas establecidos, que generamos un programa entre el tratamiento, bueno, las reuniones interdisciplinares y multidisciplinares que hacemos, en los que todos ponemos nuestro granito de arena. Entonces, el cumplir todos los programas establecidos, pues al final, oye, es un check para todos y un beneficio para el paciente a largo plazo. Conseguimos ampliar el abordaje terapéutico, una posibilidad de integrar un trabajo motor, cognitivo, oculomotor en una sola intervención, que eso es súper cómodo, no tenemos que hacer diferentes, incluso un solo profesional puede trabajar más cosas. En eso no somos pejigueros en que un terapeuta haga más cosas o competencias de fisio, mientras todos llevemos, o sea, vamos todos en el mismo barco y remamos todos en el mismo sitio. Entonces, mientras haya una coordinación, haya un buen diálogo entre los profesionales, nos da un poco igual quién haga qué, mientras se haga bien y se haga sobre todo. Eso sí que el problema del que se haga es fundamental. Hemos visto que mejoramos la coordinación global, optimizamos la coordinación sensorimotora y del control postural. Al final, el tener el feedback de poderte ver es una manera de aprendizaje súper importante para este tipo de pacientes. El resto de pacientes, evidentemente, es muy importante, pero en este tipo de pacientes es mucho más porque el control, el esquema corporal lo tienen completamente desvirtualizado. Entonces, el que ellos se vean, además se vean en un avatar con una forma estándar, que no, normalmente tenemos pacientes muy obesos, entonces pues que no se vean muy obesos, pues también, oye, hace más gracia, ¿no? El impacto es muy positivo en la funcionalidad y en la seguridad del paciente durante la movilidad. Tenemos menos caídas, tenemos con pacientes también con TCA, el TCA es un trastorno de la conducta alimenticia, que tienen menos sesgo precisamente por la forma del avatar. Ellos tienen una distorsión de su imagen corporal
y el tener un avatar que sea estándar para todo el mundo igual, eso facilita la asistencia, ¿vale? Es una cosa que ellos... también trabajamos con espejo, trabajamos pues, con ejercicios de poner una silla a cada lado y que ellos pasen entre medias para que vean que su tamaño permite que pasen. Esto parece un poco locura, ¿no? Pero cuando llegamos a este tipo de pacientes tenemos tal problema con esto que al final la forma del avatar pues, nos facilita mucho toda la labor. Y tenemos un menor tiempo de reacción, que también nos es súper importante. Como caso clínico, iba a poner otro, pero es que está pasado. Iba a poner uno dedicado al equilibrio. Pero es que esto ha sido hace como unas 3 semanas y me ha parecido muy curioso y al final es transversal completamente y hemos conseguido una cosa que supuestamente no había conseguido ningún equipo antes, ni siquiera iba dedicado a eso. Esta sesión. Lo que pasa es que secundariamente apareció otra reacción. Es un paciente de mediana edad con múltiples diagnósticos, tiene una esquizofrenia, tiene un TOC, tiene un síndrome depresivo grave, pero lo importante es su grado de dependencia. Es un paciente, pues ahora mismo del hospital podría ser el paciente más dependiente seguramente que tengamos, en el que tiene 80% de discapacidad, el paciente no habla con nadie, puede hablar, pero no habla con nadie, y tiene un patrón restrictivo total, no come. Entonces, al final, lo que se le ha hecho es una alimentación enteral, una bomba PEG directamente, y entonces la nutrición es por esa vía. Además, tiene una cirugía escoliótica y demás. Con un ejercicio para trabajar miembro superior, un paciente que no comía nada, con un ejercicio simplemente de simular que está comiendo, en este caso que está con una sopa, el paciente ha empezado a comer otra vez. Es una cosa que ninguno nos esperábamos, pero bueno, para que veáis que al final esto trabaja muchas cosas, va a ser mejor dedicado pues, a equilibrio, coordinación y demás, y secundariamente aparece otra mejora. Esto ha sido una gran alegría para todo el equipo, así que, bueno, pues otra experiencia más que nos puede funcionar. Y por último, pues la serie de dificultades que nos hemos encontrado, que bueno, que son pocas, ¿no? Pero bueno, para no hablar solo de las maravillas, que también se puede mejorar un poquito las cosas, tenemos problemas muchas veces de la sensibilidad del propio sensor, a la luz, a los vestidos, en general la ropa ancha no capta bien, al final el sensor que te mapea no capta bien, evidentemente, si tienes ropa ancha, pues no capta bien las articulaciones, ¿no? O los puntos donde nos tienen mapeados. Entonces eso nos dificulta un poquito. Luego también los pacientes con acatisia, al final los pacientes que tienen mucha tendencia a la movilidad, que no pueden estar quietos debido a su medicación o su patología psiquiátrica, como no están parados, pues entonces al sensor le cuesta mucho mapearlo. Entonces no sé si de alguna manera podríamos trabajar en ese sentido. Luego también, como los ejercicios, nosotros en este caso, como son muy repetitivos porque prácticamente elegimos siempre los mismos, por la necesidad que tiene el paciente, el intentar o el conseguir acortar para optimizar luego la sesión, quitar todas las órdenes que se le da al paciente, eso también nos facilitaría un poquito el trabajo para poder, ya os digo, optimizar un poquito el tiempo y aprovechar un poco más la sesión. Y luego la posibilidad de asistir al paciente sin que el sensor nos detecte, que eso es una cosa que también nos pasa. Hay pacientes que se le tiene que instruir, sobre todo al principio, el cómo es el movimiento, o facilitar un poquito el movimiento. Normalmente nos solemos poner detrás de él para facilitarle o asistirle un poquito determinados ejercicios. Entonces, el sensor muchas veces nos detecta. ¿Qué pasa? Que se bloquea el programa, entonces tenemos que volver a arrancar. O sea, no se bloquea el programa, sino que para la sesión tenemos que darle a continuar y al final es un poco rollo. Si tienes que dejar al paciente, un paciente que está un poco comprometido a nivel de equilibrio y percepción, le tienes que dejar solo para ir a tocar el ordenador, pues ahí falla un poquito. Esas son principalmente las cosas que nos faltan un poco, pero por el resto la verdad que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos también a la atención que recibimos en cuanto pasa cualquier cosa con la herramienta, porque la verdad es que es muy rápido, hay una comunicación muy fluida y en ese aspecto estamos muy contentos. Dar la enhorabuena a Luis y a Pablo, que siempre están ahí al quite.
Y poco más. Muchas gracias.